Pues un miércoles más damos inicio a este programa Mariposa. Saludamos ya a Yolanda Bettencourt, que hoy sustituye a nuestra compañera Maripaz Madalena. Yolanda, muy buenos días. Hola, muy buenos días Vicente, y buenos días a las personas que nos están escuchando o viendo tanto por aquí, por 7.7, como por el canal de YouTube. Pues enseguida vamos a presentar a diferentes invitadas, diferentes protagonistas que te acompañan en el programa en el día de hoy. Cuéntanos al principio, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yolanda? Pues hoy va a ser un programa bastante interesante porque traemos de nuevo en este nuevo formato a las personas con las que nosotros trabajamos diariamente aquí a esta emisora, pero bueno, no en físico, no físicamente, sino a través de diferentes preguntas que hemos ido recopilando y las cuales vamos a contestar gracias aquí a la compañía de Susana, psicóloga, psicoterapeuta. Y también tenemos otras preguntas que ha realizado Verónica Martín, técnico también de Salud Mental La Palma, y las cuales intentaremos hoy desentrañar y dar respuesta. Y además que hoy nos acompaña también en este programa Eugenia Páez, a la que ya saludamos también. Eugenia, buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Saludos a todos. Bueno, yo antes de comenzar con las preguntas, Yolanda, quería recordar que está con nosotros Ana de la Fuente, trabajadora social en la unidad de internamiento breve, este proyecto piloto que tenemos, que es único en toda España y que, bueno, Salud Mental en La Palma tiene la intención de promocionar incluso para que se pueda extender más allá de la isla de La Palma como un modelo altamente satisfactorio. Y también recordar que Susana Beunza es psicoterapeuta, ella además tiene un máster en psicoanálisis y también es psicoterapeuta con reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea, que es algo muy importante porque nos da una visión global de la atención psicoterapéutica, del psicoanálisis, en ámbitos que van más allá de nuestras fronteras o de lo que podamos entender como el tratamiento habitual, convencional, dentro de España. Vamos a pasar a las preguntas, ¿verdad, Yolanda? Para plantear diversos temas que preocupan directamente a usuarios atendidos por Salud Mental La Palma, por AFEN La Palma, y que nos ponen los pies sobre la tierra. ¿Qué les preocupa? Vamos a escuchar esas preguntas, Vicente. Pues vamos con la primera de las preguntas de nuestro programa en el día de hoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Ortega y tengo 3 hijas. Pertenezco a Salud Mental La Palma y tengo una pregunta para la psicóloga. ¿Qué podemos hacer cuando un niño o niña es muy reservado y le cuesta intervenir en clase? Gracias. Bueno, ahí tenemos la pregunta. Bueno, no es una pregunta fácil porque no solamente tiene que ver con alguien que tenga una enfermedad mental, sino con alguien que está formándose emocionalmente para hacer frente a los retos de la interacción social y de su integración como ser humano en la sociedad. Totalmente. A ver, acá es muy amplio esta pregunta porque no nos tenemos que olvidar que siempre tenemos que pensar en lo individual de cada sujeto, ¿no? Entonces, a veces no podemos dar recetas, ojalá pudiéramos dar recetas donde para todos, ¿no? Pero creo que algo importante que podemos empezar a pensar en esta pregunta es primero preguntarnos si él es así, ha sido así o ha habido un cambio. A ver, si esto tiene que ver con que siempre funcionó así, porque también tenemos que pensar que hay rasgos de personalidad que tienen que ver, que a veces hay niños con la introversión. Con la introversión, ¿no? Y que a veces no molesta la introversión, y a veces somos los padres los que no queremos que nuestros niños sean introvertidos. Entonces a veces nos tenemos que preguntar, bueno, primero pensar si ha sido así o ha habido un cambio por el cual él no era así y ha empezado a ser así. Entonces, si hubo un cambio, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué pasó en el colegio? Si le ha ocurrido algo, si pasó algo a nivel familiar, si algo le pasó a nivel social con los amigos. Es como que tendríamos que pensar a ver qué ha pasado con este niño
hablar con el colegio, hablar qué pasa su profesor que pueda decir, si ha visto un cambio en el niño, si le ha ocurrido algo, si está sufriendo algo. Entonces, es como que primero tenemos que, como quien dice, estudiar un poquito, a ver si esto es nuevo, es algo que le está pasando, si lo vemos angustiado, si lo vemos que le preocupa. Yo recuerdo hace mucho un niño que decía, pero yo sé decir, y la madre de reguerra que no. Bueno, la madre a lo mejor era hipersocial y su hijo era introvertido. Y entonces, claro, también tenemos que pensar, ¿y por qué tiene que ser como la madre quiere que sea, ¿no? Entonces, a veces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo es este niño? Susana, pero hay algo muy importante en este... Claro, ahora nos estamos enfrentando a nuevos escenarios, ¿no? Porque la interacción entre padres, psicólogos y profesores en los centros ha cambiado. No tenemos una interacción tan fluida como antes, incluso no ya de que el profesor tenga que llamar al padre, sino que sea el padre el que comente que nota un cambio en el comportamiento, en los hábitos de sueño, de alimentación y demás de su hijo, ¿no? Claro, algún día deberemos traer por aquí a profesores, a gente que está vinculada en el ámbito educativo a diario. Pero sí es importante que se recabe toda la información, porque una información parcial nos puede llevar a una interpretación equivocada y a solo prolongar el problema. Totalmente. Entonces, por eso decía esto que decías tú, o sea, es necesario saber qué le está pasando, inclusive hasta qué le está pasando si practica un deporte, de pronto, en donde él se mueve, ¿no? Y compartir. Poder compartir entre el docente, el psicólogo y los padres, eso sería lo ideal, es lo ideal, ¿no? O sea, que podamos, que el profesor nos diga, no lo veo, o voy a prestar atención, voy a mirarlo, porque es verdad, los profesores tienen clase de 30 niños y a veces hay cosas, y a veces también pasa, muchas veces, recuerdo una maestra que me acerqué para hablar por un paciente, porque era muy tímido, y la maestra me dice, pero si a ese niño no le pasa nada. Y yo le dije, bueno, justamente es que no pasa nada, ¿no? A veces los niños más calladitos, los que menos molestan, y son los que menos miramos, ¿no? Porque pasa, ¿no? Siempre estamos mirando al que grita, al que tira, al que empuja, ¿no? Y al que está calladito ahí... Que tiene una vida interior a lo mejor súper intensa y que no sabe articular... No molesta, no habla, no perturba la clase y no nos damos. Y recuerdo esa maestra que me dice, pero si ese niño es un amor, no le pasa nada. Y dije, bueno, es que justamente tendremos que ver a ver qué le pasa. A mí me parece interesante que ahora vamos a pasar a otra pregunta para aprovechar bien el tiempo, pero sí me gustaría que Ana de la Fuente, que ya se encuentra con los casos clínicos y que hace una intervención directa dentro de la unidad de intervención breve en el Hospital General de La Palma, no sé, los problemas no resueltos en la infancia, los traumas no tratados, no gestionados, o sea, que permanecen en el estómago, que se enconan y que no se resuelven. Lo que te quería preguntar, Ana, es sencillamente qué porcentaje de personas con las que estás en contacto en la unidad de internamiento breve ves que rememoran, o sea, o acusan ese tipo de experiencias a la hora de vivir la realidad de una enfermedad mental en la edad adulta. A ver, el porcentaje exacto no lo sé, pero sí que es muy alto y es más, se ven conductas que parece que traen de la infancia, que muchos no lo quieren decir. Es decir, lo que estábamos hablando del niño tímido, yo me estoy encontrando casos de personas muy adultas que como han ido guardando lo que está debajo y se han ido ocultando y no tienen herramientas, he observado que luego al trabajar con ellos es muy difícil porque no saben cómo gestionar todo eso y no se atreven muchos de ellos a abrirlo y eso va creando una bola de nieve. Entonces se ve que el trabajo en la infancia y trabajar todas esas emociones son fundamentales para que en la edad adulta no lleguemos a estar en una unidad breve, porque si lo trabajamos antes y poco a poco vamos dando respuestas a las necesidades que van apareciendo, no va a ser lo mismo que trabajemos cuando una persona tiene 40, 50 años y ha estallado. Me he encontrado casos desde que una persona estaba feliz, era una trabajadora, era cariñosa con su familia y de repente un día desaparece, se apaga
y no se sabe nadie por qué. Y es porque él ha ido guardando, nunca ha gestionado las emociones y ha ido guardando poquito a poquito en su bolsa y lo ha ido cerrando con candados y de repente pues su mente se ha bloqueado y hemos acabado la unidad breve. Si lo hubiéramos trabajado desde pequeños y haberle explicado que si te sientes triste, tienes derecho a sentirte triste y a ir a un especialista y a trabajar esa tristeza o esa frustración o esa ansiedad, a lo mejor hoy día no estábamos aquí. No estaría en la unidad de internamiento breve. Yolanda, vamos a dar paso a otra pregunta. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Pues como hay preguntas que son anónimas, hay preguntas de nuestros usuarios, Perfecto. de familiares. No, desde luego, aquí da su identidad quien quiere y Exacto. quien quiere dejar las preguntas y mantenerse en el más absoluto anonimato tiene el derecho Tiene el absoluto, derecho. legítimo además. Todas son personas con las que nosotros trabajamos, a las Muy que bien. vemos día a día. Así que, pues, Vicente, damos paso a otra pregunta. A ver qué Perfecto. escuchamos ahora, con mucha atención. Hola, muy buenos días. Antes de nada, mandar un abrazo muy fuerte a todas las compañeras que os encontráis hoy ahí en la radio y a todos nuestros oyentes. Un saludo cordial para todos. Bueno, mi nombre es Verónica Martín, soy trabajadora social de la entidad Salud Mental La Palma desde el año 2008 y soy coordinadora del servicio de prevención de la salud mental en los diferentes centros educativos de nuestra isla. Servicio con el que mantenemos pues contacto directo no solamente con el alumnado de cada uno de esos centros, sino también con sus familiares. Pues debido a la pandemia y debido a la situación actual que ha surgido con la COVID-19, en este curso escolar 2020-2021 no hemos podido acceder a esos centros educativos y esa labor que habíamos realizado continuada de prevención desde el año 2008, pues este año, pues debido a la situación actual, pues se ha tenido que paralizar, pero sí que quiero reflejar y quiero dejar muy claro que eso no nos ha impedido el seguir trabajando con la familia y el seguir manteniendo ese contacto directo con la familia. Lo que pasa es que ahora lo hacemos a través de otros recursos con los que cuenta nuestra entidad y nuestra asociación Salud Mental La Palma. En segundo lugar, quería agradecer la presencia de Susana, la psicóloga que nos acompaña hoy. Y yo voy a servir de vínculo para trasladarte, Susana, algunas inquietudes que tienen nuestras familias, ¿vale? En primer lugar, una madre que se llama María Rodríguez y que pertenece al CEIP Los Campitos, quiere es una madre de un niño de 8 años y quiere que te transmita esta pregunta de manera textual, ¿vale? Pero sí también comentarte que como ella, como María Rodríguez, hay otras madres que están pasando por esta misma situación que ella, otras madres que atendemos semanalmente en nuestros servicios, ¿vale? Ahora sí, leo su pregunta textual. Mi hijo, después del confinamiento, no quiere salir de casa. Nos costó mucho que empezara a acudir al colegio. Ahora ya ha aceptado ir cada día al cole y lo vamos llevando mejor, pero no accede a salir de casa por otro motivo, y cuando tenemos que hacerlo, lo pasa muy mal. Hemos probado diferentes estrategias, pero ninguna ha funcionado. Me gustaría que me asesoraran. Escuchamos la respuesta de Susana. Vale. A ver, estaba escuchando y pensaba que tenemos que pensar, este niño, evidentemente, primero tenemos que pensar que hemos vivido todos una situación de incertidumbre y de miedo generalizada frente a esto. Obviamente cada uno lo vive de manera individual y subjetiva, o sea, cada uno lo va a hacer según su estructura, su manera de ser, va a funcionar. Quizás lo que tendríamos que pensar, porque a veces no nos damos cuenta, a ver, porque es muy amplio, ¿no? Y habría que conocer más datos, a lo mejor a nivel familiar, pero quizás primero empezaría a pensar qué pasa en casa, ¿no? O sea, porque a veces, muchas veces transmitimos mensajes opuestos, decimos no pasa nada, pero nos mostramos como ansiosos frente a una situación, ¿no? Yo recuerdo una mamá que me decía,
una paciente que decía que su madre le decía que no tuviera lo miedo a los perros, que no le tuviera miedo a los perros, pero cada vez que pasaba un perro, la madre le apretaba la mano. Entonces, claro, es un refuerzo negativo, refuerzo negativo ante la aparición del perro. A este niño, a esta niña le decía, no pasa nada, los perros son buenos, no te van a hacer nada, pero después cada vez que pasaba un perro, la madre lo agarraba de la mano y se lo ponía al lado, ¿no? Entonces a veces, muchas veces, quizás, yo lo que digo mucho a los padres, primero pensemos nosotros, primero, no es juzgar, pero es pensar, bueno, estamos transmitiendo algo sin darnos cuenta, estamos hablando demasiado en casa del tema del COVID, estamos con las noticias puestas permanentemente, viendo toda la situación, horas y horas y horas, donde todo esto evidentemente genera una situación de ansiedad. Si todo esto vemos que no, que lo cuidamos, que no lo estamos haciendo, tendríamos que ya pensar a lo mejor algo más particular de este niño, que tenemos que pensar si esto no puede desarrollar algún tipo de fobia que se ha encadenado en este momento con el virus. A lo mejor es posible que a este niño, si no hubiéramos vivido la pandemia, a lo mejor le podría aparecer un miedo a las cucarachas, no sé, entonces esto habría que valorarlo y habría que pensarlo. Susana, a veces parece que da un poco de miedo ser absolutamente honestos con los padres, porque queremos protegerlos y no culpabilizarlos. No. Pero es cierto que, vamos a ver, los niños son muchas veces reflejo de las conductas que tenemos en casa. Es verdad que hay una influencia ambiental que está jugando un papel menos importante en función del confinamiento que hemos sufrido y en función de que hemos restringido nuestros contactos sociales, con lo cual la influencia ambiental se reduce y lo que podría contrarrestar determinadas circunstancias a lo mejor puede llegar a provocar una no sé cómo definirlo técnicamente porque soy profana en la materia, pero algo que pueda ser una fobia. Exactamente, puede desarrollar una fobia, claro que sí. Por eso, y como decías tú, que es muy importante y siempre lo enfatizo con los padres, esto no es un juzgado y no estamos juzgando si lo hacen bien o mal. Estamos pensando cosas que hacemos porque no nos damos cuenta y que los pensemos al contrario. ¿Por qué nos ayuda a pensar? Para no repetir lo que no nos funciona. Entonces, podemos parar y decir, bueno, a ver, a lo mejor tenemos las noticias permanentemente en casa. Bueno, vamos a quitar las noticias. Quizás vamos a acompañarlos más a atravesar este paso al exterior, a las nuevas cosas. De forma gradual, quizás, ¿no? Totalmente. No en nos espacios seguros a veces, luego con otros contactos más amplios. Darle tiempo a ese niño, porque a veces nosotros como padres queremos hacer cosas o que vayan ellos más rápido de lo que ellos pueden ir. Y si el niño hace avances, no rápidos, pero hace avances, vamos bien. Vamos a darle un tiempo. Es importantísimo aquí, tanto Yolanda como Ana, como tú, Susana, manejar bien el concepto del refuerzo positivo, porque, no sé, estamos en tiempos de una enorme frustración. Ya intentábamos manejarlo antes y ahora la cosa se complica un poco más, por no hablar del concepto de felicidad que está en las pantallas, que no pueden alcanzar luego en la vida plena los chicos. O sea que son varias cosas. Yolanda, ¿quién vamos a escuchar ahora? Pues la verdad que esto es un poco sorpresa, pero yo, si no me equivoco, ahora escucharemos una pregunta de un usuario. Sí. Pero quería remarcar así muy rápidamente, porque a lo que estábamos comentando, la importancia a la hora de trabajar con los menores, que no trabajamos solo con el individuo. Totalmente. Como tú bien decías, Eugenia, es una cuestión de tratar el ambiente, de darnos cuenta de que, pues, como hablamos de los padres y las madres, pues ellos tampoco han nacido aprendidos. Totalmente. Y también necesitan que se trabaje con la familia
para poder lograr el mejor bienestar, en este caso del menor. Totalmente. Y que haya una comunicación entre las diferentes esferas y estructuras que rodean a la persona, tanto la familia como la escuela, como los técnicos que trabajen con ellos, y que no se vean como áreas separadas, que tenemos que tener en cuenta que hay aspectos inconscientes que, como bien decías, a la hora de educar muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, pero se está haciendo, y por eso es tan importante trabajar con todo el campo que rodea a la persona. Bueno, y ya con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta para que nos dé tiempo de abordarlas todas. Rocío Martín, madre de una niña de 9 años que pertenece al colegio CEIP Arcoíris del municipio del Paso, nos traslada la siguiente pregunta, Susana. Antes del confinamiento, mi niña hacía sus deberes sola y era muy autónoma e independiente. Durante el confinamiento nos dedicamos a ella en cuerpo y alma, estudiando juntos día tras día, y ahora se ha vuelto súper dependiente de mí en todos los aspectos y en todos los sentidos. ¿Cómo podemos trabajarlo? Bueno. Hemos vuelto a escuchar a Verónica. Sí. Nunca perdemos el tiempo para nombrarla aquí y agradecerle el trabajo que hace diariamente. Y que Verónica además me saludó y no la he saludado para agradecerle también. A ver, hay una frase que escuché recién cuando Verónica hablaba. Bueno, quizás esto de cuerpo y alma, ¿no? O sea, esta cuestión de que la madre dice se dedica a cuerpo y alma, y quizás habría que dedicarse no en cuerpo y alma, y sobre todo pensemos que esta niña podía hacer las cosas, anteriormente a esto lo hacía, estamos hablando de que podía, era autónoma. Entonces a lo mejor acá nos tenemos que replantear como padres que quizás los hemos protegido, nos hemos dedicado, como dice esta mamá, a cuerpo y alma, y a lo mejor esta mamá se tiene que dedicar no en cuerpo y alma, se tiene que dedicar como mamá. Y quizás pensar, bueno, cómo ayudarla y cómo empezar a soltarla, porque de alguna manera si lo ha hecho es porque puede. Que tenga miedo o esté muy cómoda. ¿Qué niño no va a estar cómoda si los padres se dedican en cuerpo y alma? Yo creo que todos. Si a todos nos dedica, tenemos una persona que nos dedique en cuerpo y alma, tanto niños como adultos, estaríamos ahí. Sí, pero es una pena que en un avance tan grande de autonomía personal, sí, en un ser humano de 9 años, exista esa pérdida. No lo sé, yo empatizando muchísimo con esta mamá, diré que cuando mi hijo de 14 años va a hacer las tareas, yo le digo que me voy a pasear. Si tienes alguna duda, apúntala y la planteamos para cuando yo vuelva de mi hora de paseo. Bien. A ver, la realidad es que uno sale medio inseguro y dices, igual me va a necesitar, igual, y te generas angustia y dices, no estoy actuando bien. Ahora es cierto, hay una cosa que yo creo que se debería decir a todos los niños: las madres y los padres primero somos seres humanos, luego somos hombres o mujeres, y luego somos papás que estamos aprendiendo en el camino. Entonces la perfección no existe. No, y hay una cosa que siempre le digo a los padres: esperen a que ellos pregunten, no nos adelantemos, porque muchas veces nos adelantamos, y esto que tú decías, bueno, tú te vas, haces tus cosas, y bueno, si él necesita algo puntual, que te pregunte, y tú ahí lo resolverás con él. Pero a lo mejor también es verdad que hemos estado unos meses, estos últimos meses, donde muchos padres, sobre todo, han tenido que estar 24 horas, ¿no? Y atendiendo y haciendo tareas con los chicos, haciendo las labores de los profesores, y han tenido que hacer. Entonces, a lo mejor es pensar, bueno, ¿cómo podemos mover este lugar? Porque los niños también necesitan vernos que además de mamá o papá, somos mujeres, deseamos, trabajamos, nos gusta otras cosas, no solamente ellos. Tenemos una identidad personal. Con la pandemia hemos pasado de que los niños a lo mejor veían a sus papás solo los fines de semana también, y ratitos cortos del día, y de repente están todo el día con nosotros. Totalmente. Entonces han visto una demanda y han dicho, mis papás van a estar conmigo todo el día y me dan cariño todo el día. Claro, yo me quiero quedar así. Claro. ¿Cómo no? Y si puedo tirar un poquito más de la cuerda, mejor. Totalmente. Entonces, bueno.
Vale, bueno, aquí estaba yo cotilleando con Yolanda para ver cuántas preguntas nos quedan. Nos van a disculpar los oyentes porque nos permitamos tantas libertades, pero es que nos sentimos como mariposas. Entonces, claro, es imposible sujetarnos al aire libre. Vamos a escuchar otra pregunta, Yolanda, en este caso. Creo que nos da tiempito a escuchar otra pregunta. Creo que ya han acabado las de Verónica, así que ahora vamos a escuchar. No, nos queda una de Verónica. Nos queda justo una de Verónica. Las próximas las dejaremos para programas sucesivos. Para otros programas, exacto. Así que bueno, vamos con Verónica. Por último, Susana, te traslado la pregunta de Ana Ortega, que es una madre de 3 niñas que son beneficiarias de nuestro servicio de refuerzo educativo de nuestra entidad Salud Mental La Palma. Y ella nos pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis hijas para que sean más comunicativas, tanto en el ámbito escolar como familiar e incluso con sus propios amigos? Bueno, a ver, habría que pensar cómo es esta estructura familiar de estas 3 hijas, que a veces estaba pensando, imaginando, porque no conozco un poco la historia, pero a veces si son 3 hermanas muy seguiditas, a veces es como que ahí se forman estos pequeños grupos, de alguna manera, como que entre ellas se autosatisfacen sus necesidades, ¿no? Son sus amigas, son las compañeras, van al mismo colegio, comparten el mismo deporte. Entonces, a veces, quizás, si estas cosas pasan, habría que pensar si es necesario o no, porque a veces tampoco es necesario. Entonces, lo que creo que hablábamos en otro momento, que también tenemos que escuchar, a ver qué les pasa, a ver qué pasa. ¿Por qué ellas 3? ¿Qué pasa también en casa? ¿Qué pasa con los padres? Si los padres también a lo mejor se mueven en ámbito familiar cerrado o no. Y qué, quizás es cuestión de darles, a lo mejor es abrir puertas. Yo digo estas cosas, a veces no hay fórmula. Ojalá tuviéramos fórmulas mágicas y poder decir, hagan esto y va a ser. Hay una cosa que es importante, es estar y escucharlos, más que decirles, porque a veces no nos damos cuenta y nosotros les decimos lo que tienen que hacer y nos olvidamos de escuchar a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Te asusta algo? Cuando quieras hablamos. Es abrir puertas, dejar puertas abiertas para que los niños puedan mostrar sus dificultades. También hay algo que sería importante, que siempre lo digo, hablen en el colegio, a ver si realmente es un tema sintomático o es un tema personal, de personalidad. Bueno, como nos quedan 3 minutos, hay deberes que Mariposas tiene que hacer. Mariposa tiene que hacer este deber. Mira, el primer deber es agradecer en este nuevo programa, como hacemos en cada edición, Yolanda, Ana, hoy tú también, Susana, con nosotros. Recordar primero nuestro más sincero agradecimiento a 7.7 Radio por darnos cobertura, por darnos voz y sobre todo por abordar un tema que parece un tema exclusivo de un cajón que está en una parte de nuestra sociedad y nos mentimos, nos autoengañamos tremendamente. Yo creo que el programa también sirve para esto, para abrir puertas y ventanas, que es una expresión que a mí me encanta y que entre y que salga el aire. Y dejemos de estigmatizar. Y a mí me gusta mucho cuando las madres, que son usuarias del servicio, dan los nombres y hablan de sus niñas y hablan de sus problemas. O sea, quiero decir, naturalizar, desdramatizar, porque eso también va a ayudar a otras familias con mayor introversión a normalizar estas situaciones. Por otra parte, agradecer a Caja 7, que es patrocinador de este programa, fantástico, en un proyecto al que esperamos que se vayan sumando más y más apoyos. Yo aprovecho y le hago promoción a Salud Mental La Palma para que cualquier entidad que quiera sumarse al proyecto y ayudarnos a avanzar en este camino que hemos emprendido, pues continuemos adelante. Y luego, antes de terminar, si hay una cosa con respecto al trabajo que hace Verónica y también a raíz de lo que comentaba antes Yolanda, hay algo importante que siempre queremos comentar dentro del programa, ¿no? Las singularidades del proyecto de salud mental en La Palma, no solamente por su participación en la unidad de internamiento breve, que es tan importante. No nos cansaremos de decirlo, tendremos oportunidad de hablar en profundidad también de este asunto, que hemos tocado de forma superficial en algún programa, en alguna edición anterior, pero sí es verdad
que desde aquí aprovechamos para dirigirnos a la Dirección Insular de Educación, al señor Alberto Taño, que es tan empático y tan receptivo, para que pueda trasladar que este programa de prevención en materia de salud mental pueda llegar a los institutos de enseñanza secundaria de nuestra isla. Los profesores están asumiendo, gestionando, a veces con poca comunicación con las familias, asuntos graves, asuntos que tienen que ver, no graves con la dimensión de, no hay vuelta atrás, no, graves en el momento y que hay que atajar en el momento para evitar escenarios de futuros problemas de salud mental. Y en este sentido, bueno, yo creo que lo podemos traer un día y, en fin, analizar con él esta necesidad y buscar la empatía, que sé que la tiene, pero también el compromiso, aunque sea que tengamos que terminar hablando con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias y hasta buscar partidas presupuestarias. Nada para una mariposa. Bueno, no nos queda más tiempo. Yolanda, me gustaría que despidieras tú el programa y mandarle un saludo a Maripaz, que hoy no nos acompaña y a la que le mandamos un abrazo fortísimo. Exactamente, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a Maripaz, que hemos notado su ausencia, pero bueno, sí quiero agradecerlas por hacer este ratito tan enriquecedor, tanto a Ana como a Susana como a Eugenia, y también a Verónica, que se ha encargado de recopilar de diferentes personas esas dudas, esas cuestiones, y poder nosotras hoy tratarlas aquí de la mejor manera que hemos podido. Da pena no poder tocar más preguntas, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Tenemos media hora. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a todos y gracias a los oyentes. Hasta la próxima edición de Mariposa.